Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva tertulia en la nueva televisión universitaria. Esta noche vamos a tener un mano a mano, es decir, en el formato que ustedes ya conocen, vamos a tener un diálogo con un amigo que viene de los Estados Unidos, él es norteamericano, pero conoce mucho la historia, el aspecto sociológico también de Bolivia, pues él se ha especializado mucho en historia boliviana, entre los siglos XIX y siglo XX, y seguramente lo va a hacer hasta la actualidad. Él tiene un doctorado de la Universidad de Texas, y bueno, está con nosotros, los presento sin más vueltas, a nuestro amigo Matthew Gusner, a quien le doy la más cordial bienvenida a la nueva televisión universitaria. No te digo a Bolivia porque tú ya eres prácticamente un boliviano, estás casado con boliviana. Claro. Y bueno, pues feliz de tenerte y bueno, vamos a tener otros proyectos también contigo seguramente a futuro con esto de la Revolución Nacional que hoy día vamos a irlo desarrollando en una faceta más. Sí, dale, y gracias por tenerme acá. No, encantado yo, Matt. Bueno, vamos hoy día a hablar, ¿te parece?, sobre la Revolución Nacional, que ya alguna tertulia hicimos, pero desde el punto de vista que tú has enfocado, la forma mentis, la forma de pensamiento, la cultura, lo que pasaba para también entender este otro contexto dentro de lo que es el proceso de Revolución Nacional. Bueno, yo te hago una pregunta, y revisando algunos de tus artículos, de tus trabajos, tú mencionas mucho, digamos, la impronta de la Revolución Nacional, no solamente en Bolivia, no solamente en la región, sino inclusive en todo el continente. Claro. Bueno, era como, la Revolución Boliviana viene en la sombra de la Revolución Mexicana, además en la Revolución de Guatemala que estaba pasando, pero más bien hay mucha influencia de México en Bolivia. Por ejemplo, Carlos Montenegro, el gran ideólogo de la Revolución Boliviana, tenía puesto diplomático en México durante las 40. Mucho de movimiento indigenista interamericano también. Tiene mucha influencia con Elizardo Pérez, pero muchos de ellos también tienen mucha influencia de este movimiento indigenismo que ha salido mayormente de México. Y pues se puede ver hasta cierto punto que han puesto en marcha mucha de esta política indigenista, han puesto en marcha en Bolivia a partir de 52. Algunos años antes seguro con Warisata, estos como Kaiser de estos movimientos, pero realmente con 52 vemos como la influencia mexicana en la Revolución Boliviana. Alguna vez hablábamos contigo, bueno, más recientemente, sobre que esto también parte de una generación, lo que hablamos la famosa generación de la enmienda, claro. la generación del siglo XIX, gente que nace a finales del XIX, pero que ya están maduros durante la Guerra del Chaco. Claro. Entonces podríamos hablar, lo que tú alguna vez mencionaste, sobre que la importancia de esta sería la del centenario, del primer centenario de Bolivia, y que ahí básicamente se va armando todo lo que, bueno, se va a ir potenciando después de la Guerra del Chaco y ya en la Revolución Nacional. Claro, no, seguro como la Guerra del Chaco tiene mucha influencia en como todo que es la revolución. Pero también yo veo un poco más atrás, ¿no? La generación de centenario, hasta como presidente Hernando Siles, como al fines de los 20, movimientos socialistas como que han surgido con la clase media, ¿no? Tiene ahí Montenegro, Céspedes, como Cuadros Quiroga, Walter Guevara Arce, hasta Paz Estenssoro, estaban en este movimiento socialista en La Paz, de clase media más o menos, al fines de los 20. Luego algunos de ellos tenían la experiencia en la Guerra de Chaco, Céspedes como con sangre de mestizos, ¿no? Vemos. Y algunos otros, ¿no? Con Rey Depa más, y luego viene como la revolución, como sabes, por este narrativo que ha hecho el Herbert Klein, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Que toda la revolución de 52 tiene sus raíces en la Guerra de Chaco. Pero yo creo que, sí, seguro. Pero yo creo que va un poco más allá, hasta los 20 podemos ver como los movimientos nacionalistas que ha surgido con el movimiento social y cultural de la Centenario. Entre México y Bolivia, bueno, tal vez desde el punto de vista sociológico somos pueblos muy parecidos. Son. Pero, bueno, las revoluciones, ambas dramáticas, por supuesto, mucho más la revolución, que es una guerra civil, en realidad, la Revolución Mexicana. ¿Tú qué harías vis a vis o qué comparaciones harías entre la Revolución Mexicana, que obviamente es de la primera década del siglo XX en México, y la Revolución Boliviana, que bueno, va a tener pues 50, va a estar prácticamente ya iniciando la segunda mitad del siglo XX? Bueno, hay que ver la Revolución Mexicana en muchos puntos, ¿no? En lo social, ¿no? Tiene como, bueno, las luchas ahí en el sur con Emiliano Zapata, el norte,
con el Pancho Villa, ¿no? Y también tiene como todo el balcón de República, que es DF, ¿no? Hay mucho, entre paréntesis, el caudillismo. Claro. Son caudillos, lo mismo que pasa acá también. Claro, que pasa acá también, pero todos los como frutos de esta lucha que ha salido, ¿no? 2 millones de personas han como muerto en la Revolución Sí, Mexicana, claro. ¿no? En los 7 años más o menos, entre 1902, cuando surgió Madero, y cuando han hecho la Constitución de 1917. Pero ahí es donde vemos como este aspecto social, ¿no? En la Constitución mexicana tiene como artículo 27 que redefine como derechos de propiedad. Lo que podemos ver como la Constitución boliviana que estaba vigente durante la 52, la Constitución de 1938, que tiene los mismos derechos, ¿no? El Herbert Klein también ha escrito un artículo muy lindo sobre como la influencia de la Constitución de 38 sobre lo de mexicano de 17. Pero también en derechos para los obreros, ¿no? Tiene como en México tiene como el artículo 123, en que tenía como derechos los obreros, ¿no? Y eso también, como podemos ver, no solamente en la Constitución de 1938, pero con Toro y con Bush podemos ver eso. Pero también como en lo cultural podemos ver mucho, ¿no? En México tenía Manuel Gamio, ha escrito en 1915, Forjando Patria, ¿no? Y Forjando Patria fue una cosa como, esta es una oportunidad de reconstruir la nación mexicana después de toda la trauma del porfiriato. Y también eso fue como una cosa que han tenido aquí en Bolivia. Pero el libro grande no es Forjando Patria, es como el nacionalismo y coloniaje por Carlos Montenegro, es Sangre de Mestizos por Augusto Céspedes, ¿no? La misma idea de cómo reconstruir una nación del base popular. Pues ese no solo viene de México, viene de toda la región en esta época. Bueno, y también el tema ruso, ¿no? O sea, claro, porque, bueno, si bien aquí no hay una influencia rusa directa, estamos viendo después de la Revolución del 17, sí. cuántos cientos y cerebros, hombres pensantes, integrantes intelectuales rusos, terminan viviendo en México. Sí, sí, claro, claro. Y hay que entender también con todo este cosa del leninismo, ¿no? Y esta interpretación de Lenin sobre el marxismo, que realmente necesita un vanguardia para llevar hasta la gente como la conciencia revolucionaria. Y en el caso de Lenin y los bolcheviques, ahí estaba más basado en clase, ¿no? De obreros. Pero aquí en Bolivia, eso es el genio para mí, para el nacionalismo revolucionario. Lo que han hecho es, han tomado esta idea de Lenin, de vanguardismo, y han aplicado a Bolivia, diciendo que, bueno, usted es obrero, usted es campesino, ustedes están en tu lucha de clase, pero también la lucha de nacionalismo es más grande, más allá de los dos, de los tres. Pues lo que viene de MNR y todos los 40, toda la propaganda, esas cosas, es que el partido es la vanguardia nacional, pero nacionalista, no de cualquier clase. Claro. Y unen las clases y todas las etnias y clases de Bolivia bajo la bandera de nacionalismo revolucionario. Eso es la revolución. El nacionalismo pues te mata cualquier posibilidad inclusive de disentir. Eso lo hemos visto a veces desde los modelos más, digamos, positivos de ciertos pueblos que han tenido el nacionalismo hasta los más perversos como del nacionalsocialismo en Alemania. Claro, ¿no? claro. Entonces a veces también es peligroso cuando agarras, y también es astuto, cuando agarras una bandera del nacionalismo, es muy difícil tener, porque si no eres un traidor, digamos, ¿no? A la patria. Entonces es discurso tremendamente astuto, es llevar el término. No, hasta cierto punto, pero también eso tenemos que tomar en cuenta como los raíces fascistas del MNR, ¿no? Porque en toda esta época, en las 30, en las 40, por ejemplo, muchos países aquí en América Latina han visto ahí en como el socialismo, nacionalismo, ¿cómo se llama? ¿El nacionalismo socialista? ¿El nacionalsocialismo? National Socialism. De los nazis. Pues en el partido el Nacional Socialista de los Trabajadores. Sí. Bueno, pero han visto ahí en este movimiento en Europa que Alemania había como surgido con este movimiento. Pues por muchos en Bolivia, pero en Argentina también, con Perón, aquí en Bolivia con Peñaranda, y luego Villarroel, ¿no han visto en este modelo una potencial de salir de este drama que fue la guerra de Chaco? Claro. Ahora, obviamente, digamos, los estragos del nacionalsocialismo y el tema del holocausto nazi, que es otro capítulo, no se lo conocía en esa época. Si tú, bueno, que seguramente por supuesto, lo has leído, el manifiesto de Carlos Montenegro I, inclusive es antijudío, ¿no? Sí. Y dices, un país como Bolivia ahí haciendo manifestaciones antisemitas. No, hasta la calle, ¿no? Claro, las 30, luego como primer manifiesto
discurso del MNR, bien como está diciendo ahí que el problema grande son los judeos, tenemos que votarlos. Claro. De hecho, que cuando Víctor Paz Estenssoro ha llegado aquí a La Paz, creo que fue el 15 o 16 de abril de 52, su primer discurso era que no hay diferencias raciales en Bolivia. Él estaba hablando como de todo el discurso que ellos tenían contra, los judeos en Bolivia. Sí. Pero lo interesante también es que Bolivia, durante creo que Herzog o hasta Bush, no sé cuál, había recibido lo más... Bush, había claro. recibido como 30,000 como judeos exiliados de Europa. Claro, y ahí también hay la famosa historia de Bush con el caso Hochschild. Sí. Cuando Hochschild inclusive habían con algunas mentiras, habían internado más judíos del número que se había estipulado, ¿no? Sí, sí, sí. Y además la idea era que los judíos que iban a llegar a Bolivia tenían, bueno, que trabajar en el campo, que esto obviamente era imposible porque estaban llegando intelectuales, músicos, comerciantes. Aquí en Bolivia la gente por primera vez veía puestos de haddocks, ¿no? Perritos calientes, ¿no? Entonces Sí. era gente que iba a trabajar en las ciudades. Entonces, claro, Bush también ese fue uno de los temas complicados ya al final, antes de su suicidio, ¿no? Que alguna vez hemos hablado en otra tertulia. Sí, sí, sí. No, pero esa es la cosa también, que muchos de ellos que han llegado acá luego se han salido por cuestiones políticas, ¿no? Porque parecía que aquí en Bolivia igual estaba pasando lo que está pasando en Europa. Pues muchos se han ido a Estados Unidos, a Argentina, a Chile, a Brasil, pero han fugado a Bolivia. Hay un gran libro, y perdón, pero no me acuerdo el autor, que se llama Hotel Bolivia, Ya, ¿no? Sobre este asunto, que todos han llegado y luego todos se han salido por cuestiones Lo que políticas. hoy inclusive o hace poco ocurría cuando llegaban a Bolivia, por ejemplo, muchos inmigrantes chinos, pero era un trampolín, hacían dinero y luego con las chifas o con lo que quieras, y luego se iban a Estados Unidos. Te estoy hablando de hace unos 10 años atrás, hoy desconozco cómo era la situación, pero eso era un poco igual de los judíos. Llegaron por miles, pero era como un trampolín, hacer un poco de dinero y luego ir Donde sea. claro, o países que te iban a dar, digamos, mayores posibilidades, el tema lingüístico, bueno, otros temas, ¿no? Entonces eso es bien importante. Alguna vez hablábamos en otra tertulia sobre la ley de imitaciones. O sea, el ser humano imita, desde el punto de vista sociológico, imita conductas de otros pueblos. Aquí en Bolivia se habla de que el pueblo boliviano entre el 39, 40, 41 hasta el 42 respiraba como alemán, apoyaban al Führer, había un sentimiento de admiración a Adolf Hitler. No se conocía, por supuesto, el tema de los campos de concentración, pero si te pones a pensar, no había ninguna idea, digamos, de poder, o sea, porque por un contenido de pensamiento filosófico, político, tener alguna empatía con los alemanes, ¿no? Entonces, a veces más son modas que llegan, por ejemplo, el tema de los judíos, el tema del manifiesto de Carlos Montenegro, digamos, la persecución a los judíos, pero más que, digamos, la dureza del corazón del hombre, creo que es más la moda que imperaba en el mundo entero, ¿no? Hasta cierto punto creo que sí. No, pero también para ver como este momento, lo interesante para mí es que hubo una negociación, ¿no? Porque tiene aquí, justo en este momento estaba por Roberto Ochoa, que dice en este lindo artículo que tiene sobre el nacionalismo boliviano, dice que es precisamente en las 30 cuando los bolivianos se descubre como lo suyo. Sí. No, y ya está surgiendo en los principios de años, décadas del siglo XX, no tenemos como todo eso, pero era más bien con toda narrativa que antibolivinista, como un nacionalismo étnico, más criollo, más que todo. Pero con las 30 y 40, lo que están haciendo los bolivianos, que realmente es la revolución del 52, es como negociar lo suyo adentro de lo llamado universal, ¿no? De todas las ideas que fue parte de eso, como la Alemania, como la democracia liberal de Estados Unidos, el comunismo, ¿no? ¿Cómo podemos buscar la bolivianidad adentro de este mundo universal? Y para mí eso es todo el proyecto del nacionalismo de 52, ¿no? Un nacionalismo moderno en términos de su universalidad, pero al mismo tiempo que es singular en términos que tiene sus propias representaciones bolivianas, esas cosas. Y yo veo eso realmente surgiendo en las 30 y las 40 también. Una vez ya pasado el evento, digamos, que marca la Revolución Nacional,
la Revolución del 52 y bueno, ya está constituido el nuevo gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que obviamente va a tener distintas variables en el transcurso de los años y las décadas, el MNRI, UDP, Sí, sí. El partido de Juan Lechino Oquendo, bueno, pero que va a partir, claro, claro, que van a partir pero básicamente del Movimiento Nacionalista Revolucionario de excombatientes de la Guerra del Chaco, esto hay que decirlo, de sus primeros fundadores. Ya está el 52, 53, se ve una llegada muy interesante de artistas, pensadores, arqueólogos. ¿Tú cómo ves este periodo, que sé que lo has trabajado bastante en tus trabajos, en tus investigaciones, la riqueza que viene de afuera hacia Bolivia para, digamos, apoyar también, dar un espaldarazo a esta revolución nacional? Es interesante, seguramente no es México DF en los 20, ¿no? Porque en esta época habían llegado todos ahí en México. Una migración tremenda. ¿Sí? Sí, no solo una inmigración, pero todos estaban viendo de Estados Unidos, de Europa, de artistas, cientistas sociales, para ver la revolución, para ver qué estaba pasando. Porque fue realmente un experimento social, creo. Apoyado por el cine mexicano, que eso es importante también. Claro, seguramente, seguro. Y los artes también, y también las ciencias sociales, ¿no? La arqueología, ¿no? El Museo Nacional de Arqueología había como surgido durante esta época, ¿no? Con la ayuda de Franz de Mayo de México, con Manuel Gamio, ¿no? Pero aquí en Bolivia también hubo esta época. Yo creo que los primeros 4 años de la revolución, antes de todo, ha ido como MNRI, MNRR, como la COB estaba por este lado, ¿no? Y lo que yo veo en esos primeros 4 años es como mucha gente llegando. Primero tiene como Diego Rivera. No, Diego Rivera había llegado, si no estoy equivocado, en mayo de 53. 53, o sea, al año de la revolución. El año de la revolución, sí. Y estaba invitado por Víctor Paz Estenssoro, por el José Antonio Arce, ¿no? Que es el gran sociólogo boliviano. Ha pasado un par de días aquí en La Paz, luego ha ido a Tiwanaku a ver, pero para él también quería ver como con sus propios ojos lo que estaba pasando aquí en Bolivia, esta experiencia. También ha llegado durante esta época como el gran historiador norteamericano, el Frank Tannenbaum. No ha llegado acá en 53 para dar como una serie de charlas y otra vez acá antes para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando en Morizata. Pero él, para nosotros en Estados Unidos, es uno de nuestros abuelos, ¿no? En la disciplina de historia. Él también había escrito su gran primer libro sobre la Revolución Mexicana y luego ha venido a Bolivia. No, y tienes otros, como hemos charlado recién, el Leonard Bernstein. Claro, Leonard Bernstein, claro, invitado con la final. Además, no solo llega Leonard Bernstein con la orquesta titular de Nueva York. Claro. Es la Orquesta Sinfónica de Nueva York, que creo que es uno de los eventos, tal vez el evento musical más importante que ha pasado en la historia de Bolivia, yo me animaría a decir, por el nivel de Leonard Bernstein que ya era en esa época, ¿no? Sí, era como un gigante, ¿no? ¿Ya? Tú mencionabas antes a Diego Rivera, y me parece interesante esto porque, claro, Diego Rivera, al igual que muchos otros muralistas de línea socialista, comunista, van buscando esas validaciones también en estos países donde se está dando este fenómeno. Entonces, hay un cuadro, un dibujo que tú tienes, un autorretrato que lo hace, que tú en una de tus publicaciones lo tienes, que me parece interesante, ¿no? O sea, además para validar que Diego Rivera está aquí, o sea, Diego Rivera necesitaba alimentarse de esta revolución boliviana, pero al mismo tiempo la gente de aquí de Bolivia necesitaba validar que un Diego Rivera había llegado acá. Sí, claro. ¿No? Esa es la cosa, he encontrado un retrato, autorretrato, era loco, estaba ahí revisando los papeles en el archivo aquí en La Paz, y este fondo de sociología boliviana, Sociedad Boliviana de Sociología, y ahí de repente hay como un tipo, un gorro ahí, como parece Alfred Hitchcock hasta cierto punto, pero ahí D. Rivera, como 53 estaba. Pues ya se han sacado, hay una reproducción que está ahí ahora, pero debe tener algún valor, ¿no? Pero también tenía mucha influencia el muralismo mexicano aquí, como podemos ver hoy en las murales de Walter Solón Romero y también de Alan Díaz Pantón. Claro, que justamente Diego Rivera le habían mostrado en el Palacio el mural que estaba. El mural, no recuerdo si en el Palacio, le mostraron el mural y él quedó pues fascinado. Mural que lo hizo
ya a desaparecer En Barrientos. 54 con Claro, no, Barrientos. en los 60 ya, Barrientos, Sí, cuando, sí. claro, Barrientos lo hace desaparecer, ¿no? Sí, sí, pero igual queda todavía hoy en la yacimientos, ¿no? A este mural, creo que es por Solón Romero, Ajá, sí, sí. en el planta baja. Y también este joya que hay es el museo, el monumento a la Revolución Nacional en la Plaza Villarroel, ¿no? Porque entras, ahí está Pantoja, Solón Romero, Solón Romero. Y en este aspecto y eso es Gunnar Mendoza, ¿no? En sus escritos sobre sus ensayos sobre Solón Romero en particular, estaba hablando como el muralismo, particularmente mexicano, pero también boliviano, es historia, historiografía. No, pues podemos ver este gran mural, por ejemplo, que ha hecho el Diego Rivera en la Palacio de México, ¿no? Que es toda la historia de México, ¿no? Que es lindo. Pero también podemos ver la misma cosa aquí en este monumento Exactamente. que ha hecho Alan Díaz Pantoja. El monumento de la Revolución Nacional, pues. Claro, exacto, pero aquí también podemos ver en toda la interpretación, no solamente la interpretación de la historia boliviana, pero las varias interpretaciones de la historia. Por esto es lindo, ¿no? Realmente estos murales son... Bueno, es una moda, la época del muralismo, pero también va a pasar, ¿no? O sea, Claro. es ya ver muralistas de los años 80, 90 ya es mucho más difícil. Era una forma de moda, tal vez, que estaba, bueno, implícita desde los años 30, 40, 50. Es este nacionalismo popular que ha surgido a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Y ha durado hasta más o menos las 60, 70, las dictaduras, Claro, ¿no? porque ya con justamente este año que recordamos, 50 años de mayo del 68, los muros hablan de otra forma, son los estudiantes los que pintan o grafitean y listo, ¿no? Es Sí, otra claro. forma de expresar del muro, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Es más callejero también. Claro, ¿no? claro. Y- Pero es la forma mentista, la forma de pensar, la concepción es muy diferente, por Claro. supuesto, ¿no? Tú que, antes de pasar ya a los años ya de la postrimería de la Revolución Nacional, en los primeros años, Montenegro, ¿y qué otros personajes tú destacas de una influencia profunda, podríamos decir fundamental, dentro de lo que va a ser la creación de este movimiento llamado Revolución Nacional, o de este periodo de Revolución Nacional? Escucha, el Tristan Marov, no, Gustavo Nabro, claro, no, porque tenemos no podemos entender la revolución, no podemos entender la política boliviana sin entender como lo que era como Mariátegui, como también Tristan Marov, todo esta línea de marxismo que viene de Perú, pero también aquí en Bolivia, ¿no? Y también podemos ver como el movimiento trabajador, ¿no? Por ejemplo, como se puede ver hasta como principios del siglo XX, como en el barrio gráfico. Pero más allá de ya que había desarrollado ya, y en las 40, tenemos como la evolución de los movimientos obreros más fuerte, con Lechín, también con Guillermo Lora y la Tesis de Pulcayo. Pues tiene eso, todo este pensamiento socialista, como de la izquierda, a veces comunista, con el PIR, por ejemplo, de José Antonio Arce. Pero también tenemos este como fondo socialista y encima de eso tenemos los nacionalismos, ¿no? Que ha venido como por un lado, digo, no sé, por todo lado, depende cómo quieres ver la cosa, tienes el movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Pero por el otro lado tiene el falange socialista boliviano, que también eran nacionalistas, pero de la derecha. Claro. Pero vamos a enfocar en este MNR. Tenía, claro, como Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, José Cuadros Quiroga, todos cochabambinos, ¿no? ¿Cómo se llama? El Armando Arce, Armando Arce. que también era periodista, que estaba trabajando con La Calle en las 30. Y luego esos son los periodistas que estaban metidos, ¿no? Estaban en la lucha, muchos de ellos ahí en la guerra de Chaco, luego La Calle, estaban como escritores muy prolíficos. Y luego tenemos los políticos, ¿no? Claro. Que es Víctor Paz Estensoro de Tarija, German Monroy Bloch, ¿no? Y Walter Guevara Arce, Hernán Siles. Y esta generación que era como bloque independiente ahí en el Congreso boliviano. Pues estos dos grupos han como juntado y formado como lo que hoy en día es como lo que era el movimiento nacionalista revolucionario. Pero más luego en las 40, una vez que el partido es más maduro, después de su participación en el gobierno de Villarroel,
Tenemos unos más jóvenes, ¿no? Esos son Ñuflo Chávez, por ejemplo. Claro. Eso, los Álvarez Plata. Claro, lo que se llama, son de la segunda generación, no segunda, pero son los que no estuvieron ya en la guerra del Chaco. Exactamente, son los más jóvenes, Pero, ¿no? sí. Y ellos, más o menos, si no estoy equivocado, se han nacido como los 20, como 1914. 1910, claro. Sí, por Sí, estos sí, años. sí. Y ellos están, cuando estaba exilado Paz de Censoro, por ejemplo, después durante este famoso sexenio, Paz de Censoro estaba ahí en Buenos Aires, Lechín por un rato estaba en Chile, Montenegro, Buenos Aires, Céspedes en Chile un rato, luego Buenos Aires. Y bueno, aquí en Bolivia durante esta época fue estos militantes más jóvenes que estaban manejando el asunto. Eso no es solo Ñuflo Chávez, pero es el famoso José Fermín Velarde, que estaba encargado de toda la propaganda, el MNR, y el Mariano Baptista Gumucio. Claro. Y estas personas eran los Que hoy día jóvenes. todavía viven ellos, ¿no? Claro, Pero claro. se han encargado pues de recolectar bastante información, historia. Podríamos decir también la forma de historia, el Choco Céspedes, ¿no? Y muchos otros. Es una historia que hasta el día de hoy todavía tiene mucha vigencia y que se ha manejado por lo menos 50, 60 años, ¿no? Sí, la eso- historia de los colegios, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y eso es la cosa, ¿no? Para los historiadores de nuestra generación. Tener todo respeto por nuestros antepasados, pero Siempre. vamos más adelante, ¿no? Con las interpretaciones, porque que están un poco más allá. He hecho varias entrevistas con el Mariano Batista, como que es un gran caballero. Pero se puede notar que él también está metido en su momento, tiene su como propia perspectiva, que ha vivido el momento, claro. ¿no? Pues los historiadores como más jóvenes como nosotros estamos intentando como estar un poco más como alejarnos un poco de Claro, esto. ser más objetivos. Y bueno, y para ti debe ser tal vez mucho más fácil todavía ser más objetivo, porque bueno, para empezar no eres boliviano, Sí. pero lo ves con un prisma más académico, pero eso no, a veces yo por experiencia me ha pasado, por mucho que tratas de ser objetivo, lo más académico posible, hay ciertos rasgos del humano que no te permiten, ¿no? Entonces a veces te Claro. encariñas con alguna personalidad o algún periodo histórico, ¿no? Ujú. Te voy a hacer una pregunta, pero la contestas, porfa, me compartes lo que piensas al respecto sobre esos símbolos de Bush primero y de Villarroel, y que yo diría paradójicamente son tomados, te voy a decir por qué paradójicamente después del corte, Sí, sí, son va. tomados como símbolo del MNR. ¿Te parece? Sí. Vamos Muy entonces, bien, muy vámonos bien. al corte. Gracias amigos, continuamos en la tertulia de siglo y cuarto, hablando aquí con un amigo, Matt Gilner. Él es doctor en historia por la Universidad de Texas y se ha especializado, está trabajando mucho en el tema sobre el pensamiento, la impronta de la Revolución Nacional, su pensamiento en el arte, la cultura. Y bueno, te hago, Matt, una pregunta antes de que me olvide. ¿Por qué tú, siendo norteamericano, y bueno, que en Estados Unidos también tiene una historia tan rica, has decidido estudiar la historia de Bolivia, bueno, siglo XIX y siglo XX? Pues, si nos puedes decir, cuál ha sido el momento o el hecho histórico o alguien que te ha sembrado la semilla para que te dediques, ya pues, sé que estás muchos años ya metido en el tema este de la historia boliviana. Claro, claro. No, bueno, y la verdad es que no sé exactamente, ¿no? Se puede decir como seguro que estaba aburridísimo de la historia de Estados Unidos, Ya. ¿no? Y además, como tenía mucha fascinación por la música aquí en Brasil, pero en México, en el Caribe, como la música, toco bajo también, pues Claro. me ha traído mucho a América Latina la música. Y luego tenía unos profesores que me han mostrado así, cuando estaba en la licenciatura, la Florencia Malen, me ha como guiado aquí un poco. Y luego cuando me he metido en los estudios de maestría, doctorado, mi tutor fue un mexicano, Mauricio Tenorio Trillo. Ya, claro. Y para él, no sé, me acuerdo de la primera clase que tenía con él, el primer seminario, es que tuvimos que conocer nuestros abuelos de la historia. Y tuvimos que escoger un país. Yo no sé, me encantan los Andes. Y ya he vivido aquí en Bolivia, en Cochabamba, varios meses, ahí estudiando español, pues ya, Bolivia. Y he sacado de la biblioteca, me acuerdo, es este libro, Historiografía Boliviana, por Valentina Becia. Pucha, estaba ya, qué rico esta historiografía. Y bueno, ya estaba, a partir de este momento ya... O sea, fue la obra de don Valentín Abesia. Sí, Ya. sí, la verdad es que sí. Sé que es Qué un poco maravilla. denso, pero... No, qué maravilla. Sí. Y por coincidencia estaba en la biblioteca que hubo ahí en Austin, la Benson,
que realmente es una maravilla. Y sí, pucha, estaba aquí con este libro, luego como he ido por la Revolución del 52, y ya, Montenegro, Céspedes, pero más allá de eso, como todo este momento, los 30, los 40, los 50, y creo que segundo libro como pesado que he leído, y no estoy diciendo en como términos malas. No, fue pesado en lo denso, Sí, sí, en lo voluminoso. no tanto, pero las ideas, fue Claro. como Fernando Mayorga, como Ya, este claro. nacionalismo revolucionario. Sí, sí, sí. Y con eso estaba, ya, vamos con la revolución. Esto, Claro. sí. Claro, en ese momento lo viste desde un punto de vista netamente político, porque es un enfoque político que ellos tienen. Pero seguramente, intelectual también, claro, ¿no? claro, pero claro, entiendes la forma mentis de ese contexto, los empiezas a entender a los hombres con la mentalidad, o sea, desde ese contexto, no Claro. desde ahora, desde el siglo XXI, ¿no? Claro, claro. Como entenderlos en su propio momento, o por las ideas que han entendido en su momento, y como estas ideas en su momento ha formado su realidad. Eso, para mí, eso es como hacer la historia, ¿no? Ya. No va con la política tanto, pero entender como las mentalidades de Exacto. una época. Si varias veces nosotros aquí en la tertulia hablábamos de que no son los políticos los que te dan las directrices a seguir o marcan una tendencia, sino son los creadores, los Sí. artistas, los pintores, los descubridores, los escritores, los que van a marcar, y más bien los proyectos políticos aquí en la China y en cualquier parte, se van sumando a esas búsquedas espirituales, creadoras de los hombres, ¿no? Entonces, básicamente creo que esa es la fórmula, podríamos decir, ¿no? Más o menos, sí, pero también hay que tomar en cuenta como el pueblo, ¿no? Pues se puede ver hasta cierto punto hasta lo que estaba diciendo como un Paz de Censor o lo que estaba escribiendo un Chueco Céspedes, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que ir a la calle. ¿Y qué estaba diciendo la casera en la tienda, ¿no? Y estas cosas también porque esas personas se importan también porque son ellos realmente que hacen la historia, Claro. ¿no? Pero sí, es para entender todo eso es la historia, es un... Claro. Hay un componente bien interesante, porque claro, tú dices qué es lo que dice el obrero, qué es lo que dice la casera, la que vende pan, qué es lo que busca, ¿no? Entonces ahí entra el debate, que estamos en debate, o sea, ¿qué es lo que le das al pueblo? ¿Lo que el pueblo quiere o lo que el pueblo necesita? Que es una pregunta que hasta el día de hoy no se ha respondido, ¿no? Y Sí. yo creo que se va a responder, porque, o sea, ¿qué es lo que el pueblo necesita en ese momento? Lo cierto es que después de la guerra del Chaco, esa Bolivia profunda, esa Bolivia que había sido invisibilizada. Estamos hablando de 3/4 partes, ¿no? O sea, de la mayoría indígena, Claro. y mestiza también, porque también hablar de un indigenismo puro es muy difícil cuando la realidad Bolivia, yo parto y lo digo, digamos, es en realidad una sociedad mestiza. Sí. Que tienes más de indígenas en tu sangre, menos, más de blancoide, más de europeo, de lo que sea, pero somos un pueblo mezclado. Y qué paradoja que un pueblo mestizo justamente haya tenido estos problemas tantos de no querer aceptar desde el siglo XIX. Hay una cosa que me llama profundamente la atención y cada vez la sostengo más dentro del análisis de la historia militar, es que a veces nosotros satanizamos a la colonia, ¿no? La palabra colonial, el demonio blanco, ¿no? Lo que sojuzgaron a los indígenas por casi por 500 años. Sin embargo, uno ve, digamos, desde un punto de vista, simplemente por darte un ejemplo, un aspecto militar, los indígenas podían escoger durante la guerra de independencia, en tiempos todavía coloniales, a qué regimiento querían participar o a qué ejército. El indígena podía escoger si quería participar en las tropas de su majestad, de España, o ser soldado de las tropas independentistas. Y recibía un prediario, se le pagaba diariamente, de ahí viene el famoso prediario, se le pagaba por ser, y él podía escoger el indígena. Llega a la República el año 1825, con esos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, y la gran paradoja, y es la gran deuda que tiene la República, es que el indio no es tomado ya en cuenta. No los vemos en la guerra de la Confederación, no los vemos en la guerra con Perú de 1841 que termina con Ingavi, no los vamos a ver en la guerra del Pacífico, no los vemos en Acre, y cuando ya en el siglo XX, imagínate más de un siglo, la clase media prácticamente se está agotando en el Chaco, ahí son pues secuestrados, como Elizardo Pérez dice en sus memorias, secuestrados pues a la mala, y ahí el indígena va a aprender dolorosamente que había sido boliviano, de una Bolivia que por más de 100 años,
una república de Bolivia por más de 100 años, lo había invisibilizado, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes paradojas de la república, ¿no? Entonces, vuelvo al tema, que de este dolor de estos soldados que son llevados a rastras, secuestrados prácticamente en la guerra del Chaco, sale el dolor también y sale toda esta literatura del MNR que se va a condoler con estos sus compañeros de trincheras. En un efecto monstruo, en una guerra no existe una experiencia más dolorosa y al mismo tiempo más profunda que compartir una trinchera. Sí. Imagínate, por primera vez está un Mamani, con un Condori, con un Chuquimia, con un Pérez, con un Ferrari, con un Hoffman, o sea, con inmigrantes, con un Fernández, están compartiendo y sangrando y muriendo juntos en una misma trinchera. Entonces, esa experiencia dolorosa de la guerra del Chaco es fundamental también para entender lo que va a ser el proceso del movimiento nacionalista revolucionario. Claro, eso también es el argumento de muchos, pero con Roberto Choque. Hasta cierto punto yo veo como cada humano es un ser racional, ¿no? Y que va a perseguir como lo que puede como darles más oportunidades, puede como ascenso social, puede ser económicamente, puede ser más poder político, adquisitiva, lo que sea. Pero no, lo que yo veo como con Bolivia, especialmente seguramente en la trinchera de Chaco, eso, mucha gente han tomado esta idea Bolivia abstracta y de repente está luchando, poniendo su vida en línea por esta idea. ¿No? Y luego, como Consciente o inconscientemente. Claro, claro. Pero luego vuelven a sus comunidades, a sus pueblos, pero muchos vuelven a la ciudad también con un orgullo a haber como luchado por el país, pero un país que no le acepta como ser. Y para mí, una de las cosas más locas de la revolución es el imaginario sobre el llamado indio, ¿no? Porque hasta cierto punto, ¿qué fue la población de Bolivia en 1900 por el censo de 50? Hubo como, si no estoy equivocado, 7,000 bolivianos y 65% de esta población estaba en el mundo rural indígena, ¿no? Mayormente quechua es como 35% y los aymara hablantes creo que 25%. Lo que quería hacer MNR, el gran sueño de modernizar el país, eso. Y lo que han hecho realmente es el intento fue como transformar toda la población indígena en campesinos, en productores rurales, ¿no? Y lo que yo veo con la reforma agraria no fue tanto por una cuestión de justicia social, por todo como 70% de la población que estaba ahí como viviendo en una manera realmente inhumana, ¿no? Por como todo el latifundio. Pero más bien fue como por el crecimiento económico del país. Y Paz Estenssoro tenía esta visión, la misma visión que tenía como Obregón en México o Cárdenas en México, que lo que vamos a hacer con la reforma agraria no es para como darles tierra a todos, es sacar el latifundio. Porque para ellos, tanto Paz Estenssoro, que Hernán Siles, que Guevara Arce, el latifundio fue un gran obstáculo para el desarrollo. Tenía todo como mano de obra ahí y también tiene toda la tierra. Claro. Pues sacamos con la reforma agraria, terminamos el latifundio y todas esas personas pueden ser productores y consumidores en sus propias tierras. Claro. Y eso es la imaginación de mestizaje de MNR, claro. que tenía que en teoría es una maravilla, pero que obviamente en la práctica vemos que tampoco se ha podido llevar, digamos, a un 100%. Puede ser violento también en el momento, ¿no? Por una persona que quiere hablar quechua, está dicho que no, tienes que hablar español, castellano, y se ve como con el surgimiento de muchos intelectuales indígenas quechuas y aymaras en los 60 y 70, lo que están buscando es como hablar su propio idioma, ¿no? Y practicar sus propias como tradiciones, como cultura ahí. Claro, pues, Reinaga, que además ya está desde principios, Fausto Reinaga, que está desde principios, ya está pues también yendo a esa línea indigenista que obviamente no tenía ni siquiera una forma de pensamiento para poder ser mostrada, digamos, a la Bolivia. No estamos hablando del exterior, simplemente a los bolivianos, ¿no? Claro, que fue súper radical. Una cosa interesante, Macusay de Portugal, han escrito recién un libro, Catarismo e Indianismo, ¿no? Hay unos grandes putes históricos. Te propongo una cosa antes. Ya. Como va a estar todavía una semana más aquí en La Paz, entre paréntesis te digo, haremos una tertulia con él más.
Ya. Yo ya lo invité y mira, contigo y con él vamos a poder hacer una cosa muy bonita. Ya, dale, Continuando esta segunda, porque creo que no vamos a concluir hoy día todas las cosas que tenemos en mente para esta tertulia. Pero bueno, bueno. ya te he comprometido en cámaras y bueno, continuaremos y Ay. Y bueno, continúa con lo que estabas, querido. No, lo que dicen ellos es que realmente como Pasternaga, toda su formación indianista viene de Constantina Lima, ¿no? Y que él estaba vinculado más bien con unos movimientos del base, Aymara más que todo. Pues ahí donde toda esta fase de pensamiento de Renaga viene, de indianismo, viene ya de Constantina Lima. Es un debate grande histórico, pero no me ha gustado mucho este libro, donde va. Pero volviendo a la cuestión de 52, lo que han tratado de hacer con la vida rural, como el mundo rural, es cambiarlo totalmente, ¿no? Yo he visto como hay unos archivos, he visto como el imaginario nacionalista y se ve como ahí en el campo, creo que fue en batallas, unos condominios enormes de los torres ahí para vivir como los comunarios que estaban ahí. Pues una imaginación no tanto de integrar como estos pueblos indígenas, pero más bien asimilarlos. Y ahí es la violencia de la 52 para mí. No, para ellos. Pero fue un proyecto con todos. Bolivia no estaba solito en eso. Todo este proyecto indigenista de asimilar las poblaciones indígenas viene de México, de Guatemala, de Bolivia, ¿no? Sobre todo de México. Por ejemplo, en México se pensaba que, o sea, habían dos corrientes. Una que en realidad, bueno, los indígenas tenían que asimilarse a la cultura mexicana, occidental, ¿no? Claro. Pero habían unas de las líneas más radicales que decían, no, en realidad tiene que ser el mestizo, el blanco, el que tiene que asimilarse a las culturas indígenas. Entonces dices, ¿cómo hacemos eso cuando los aztecas y mayas han estado, pues, por 400 años han sido prácticamente demolidas sus culturas, ¿no? Entonces, ¿cómo se asimila un México de más de 100 millones a todo eso? Entonces, claro, en discursos es muy lindo. Claro, pero en la realidad la práctica es difícil y creo que en Bolivia también se trató de hacer algo así. Claro, es como un imaginario más que todo, hasta como las mismas culturas mayas o aztecas, ya después de 500 años ha cambiado un poco, ¿no ve? Pues vemos esta cosa que podemos ver en este discurso en Bolivia, realmente como de integrar, asimilar como toda la población indígena, ¿no? Y hasta las 65, 70 y luego las cosas van cambiando. Y ahí están hablando de plurinacionalismo, pluriculturalismo aquí en Bolivia. Y eso, lo interesante para mí, eso es donde voy con mi libro, ¿no? Es que los mismos personalidades que estaban detrás de este imaginario indomestizo de la nación boliviana y que además estaban intentando como realizarlo por la política del Estado, ya por los 70 ya habían rechazado todo este proyecto y estaban yendo como reconociendo el hecho que Bolivia no es un país indomestizo, Bolivia es un país pluricultural. Y eso es los raíces de lo que hoy en día se llama como el Estado Plurinacional de Bolivia. Claro. ¿Qué piensas del Estado plurinacional? Desde el punto de vista, tú como doctor en historia. Bueno, y yo estoy en la historia, así que no puedo hablar mucho de la coyuntura, pero... No, por eso te digo, como doctor en historia, no académicamente, no, digamos, no como no coyunturalmente, te digo. Yo lo veo como un experimento en el gobierno liberal muy importante en el mundo, ¿no? Lo que están haciendo y han puesto todas estas autonomías, pues hay reconocimiento de lo particular de un sistema universal liberal. Y eso creo que es un gran experimento y para mí el proceso de cambio está muy bien. ¿Es solamente un título? ¿Es un discurso? Tomando Tomando en cuenta que prácticamente en el fondo, en la esencia, seguimos siendo república. Bolivia sigue siendo república. Basta que tengas dos poderes, ya es una república, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees que en el futuro, bueno, mucha gente se me queja porque me dice, a ti te encanta hacer preguntas al futuro, y me dice, no tengo una bola de cristal, pero desde el punto de vista, por eso te digo, como historiador, que a veces uno revisa y juega, y a veces en algunos análisis, cuando les pasa el tiempo, no te habías equivocado, y seguramente a ti te ha pasado eso, ¿no? Cuando dices, porque la historia también es un recetario.
de cosas cíclicas que van pasando y van pasando y dices, bueno, es un tiempo para esto o para el otro, o si no, si este pueblo o este estado o lo que sea no hace tal cosa o hace tal cosa va a pasar esto o no va a pasar esto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que Bolivia vuelva luego de aquí a unos años a la república o se consolide mucho más fuerte el estado plurinacional? Yo digo que depende de los procesos legales y aquí para adelante, ¿no? Y cómo van definiendo esas instituciones que han puesto en la Constitución de 2009. Yo veo que cada persona tiene más derechos, cada persona tiene más poder adquisiva, cada persona tiene más como autonomía en su propia vida y cada boliviano que tiene derechos civiles iguales, yo veo que sí es exitoso, ¿no? Yeah. Y creo que lo que están haciendo todo el siglo XX es un proceso de ver realmente cómo va a funcionar este Estado liberal. Lo que yo veo es que en esta sociedad tan diversa, que toda la persona tiene la misma oportunidad, el mismo poder, la misma potencial, está bien, está bien. Y espero que está yendo por ahí en este día. Me parece bien. Volviendo a la pregunta que te había hecho antes del ¿De corte. Bush y Villarroel? Sí, ya hace tiempo hicimos una tertulia aquí con un amigo, Robert Brockman, sobre Bush y bueno, su suicidio, ¿no? Sí, Buen suicidio o asesinato. Pero Bush es pues un símbolo, es el primer símbolo, qué paradoja, Toro no, pero Bush sí, ¿no? Es un símbolo que, y luego después de unos años Villarroel, los dos símbolos que utiliza el movimiento nacionalista revolucionario. Sí. La pregunta es, a mí me gusta hacer mucho, ¿y qué tal si hubiera pasado? ¿Y qué tal si no? Es un juego medio perverso, ¿no? Pero sí, porque están metidos en esto. Si Bush o Villarroel no hubieran muerto, hubiera existido el MNR de Paz Estensoro. Porque dos figuras importantes, sobre todo Bush, imagínate un Bush de 40, 50, 60 años, un político fuerte, seguramente lo hubiera sido. Sí. Villarroel también, tal vez no, digamos, a ese nivel, digamos, de lo simbólico que representaba Bush, pero igual, un símbolo muy importante de este nacionalismo, nacionalismo socialista. Si ellos hubieran seguido, hubiera habido cabida para los más jóvenes, que era Paz Estensoro, Hernán Siles Suazo, Lechín. Creo que sí, ¿no? Porque... Pero hubieran tenido ese peso como tuvo Paz Estensoro o Hernán Siles Suazo. De Lechín creo que sí, ¿no? Porque representaba el movimiento obrero. De algunos otros que estaban metidos en como los bases y el movimiento obrero, creo que sí. Del clase media no estoy seguro. Pero de Villarroel, tomamos en cuenta que Paz Estensoro, gran parte de su gabinete, Montenegro, se han votado todos, pero La Paz el Paz había como seguido en poder durante toda esta época. Pues no sé, es una buena pregunta, porque el gobierno, como el aspecto militar de ese gobierno de Villarroel, estaba ya llegando como un poco represiva, demasiado represiva. Pero también el MNR tenía como el culpa de eso, ¿no? Con los masacres que han hecho. Chuspipata, Exactamente, Caquena, exactamente. Sí. Pues yo no sé la verdad. Y yo veo con mucho el éxito del MNR, no tanto en como 41, la calle, o como su participación en el gobierno de Villarroel, pero el sexenio. Eso, ¿no? Y toda la propaganda que han hecho, toda la narrativa, como han como incorporado no solamente Bush, no solamente Villarroel, pero Toro, Murillo, hasta ahí tiene Murillo, Belzu. No, pues lo que han hecho es lo que Paz Estensoro y MNR han hecho muy capazmente, como muy bien. Es que han como armado toda esta trayectoria histórica que llega como el MNR como la culminación de la batalla, de la lucha nacionalista para como el país Bolivia, para la República. De Bush no sé, de Villarroel no sé, con esa pregunta, no sé, Villarroel no creo, Bush tal vez, pero creo que si Bush seguía vivo, que tenía como la capacidad. Hubiera sido, creo,
otra la historia, yo pienso. ¿Que hubiera habido un fenómeno llamado Revolución Nacional? Sí, seguramente. Sí, claro, claro. O tal vez entre ya los estamentos historiográficos de revisión que lo vemos ahora, tal vez la revolución, diríamos en los libros de historia y en el análisis, ya desde mirada del siglo XXI, tal vez la revolución empieza, pero el periodo de revolución nacional empieza ya el año 38, 39, cuando ya entra Hermann Busch, ¿no? O sea, y con el famoso del 100% para el Estado, podríamos decir. Claro, pero no se puede entender la revolución sin Bush, sin Tory Bush. Por ejemplo, por como todo el sindicalismo del Estado. Y lo veo con Bush con la nacionalismo, no, the nationalization. La nacionalización. La nacionalización del petróleo boliviano, ¿no? Que ha hecho en 37, si no estoy equivocado. Pues eso fue clave, ¿no? Y eso fue antes de México. Pero claro, la pregunta era, por eso, desde el punto de vista historiográfico, no histórico, historiográficamente, para hacer los análisis en los libros de historia. Si no hubiera habido, si Bush hubiera continuado, tal vez la Revolución Nacional, no diríamos 9 de abril del 52 empieza, sino en nuestro proceso de análisis sería desde los años 37, 38, más antes. No, pero además como yo creo que también como el poder adquisitivo y poder y influencia político de la rosca de Aramayo, de Hochschild y de Patiño era muy fuerte además, especialmente cuando viene como la Segunda Guerra Mundial y como el estaño está en gran demanda. Así que creo que estas como grandes oligarquías del pasado, terratenientes, mineros, ya tenían demasiado poder, ¿no? Y no fue hasta como su poder había como disminuido un poco hasta que realmente todo este como ancien régimen tenía la capacidad de colapsar. Gracias, querido Matt. Te pido antes una conclusión. ¿Qué es lo que tú destacas de la Revolución Nacional para despedirnos? Sí. ¿Qué destacas de la Revolución Nacional? ¿Con qué te quedas en unas pocas líneas? Bueno, que todas las promesas de la Revolución Boliviana están ya, creo que realmente este momento están llevando a cumplir como el gobierno de Morales, realmente. Y que ya no ha terminado todavía. Ha terminado en 85. Pero ya como los cambios, como la búsqueda de igualdad, como lo que tiene que pasar en la sociedad boliviana, ya está todavía pasando. Y la revolución no ha terminado en este aspecto social. La revolución, creo, desde el punto de vista, lo dirán los historiadores del siglo XXII, la revolución continúa. Sí, permanente, pues. Y continúa con énfasis, con subidas y bajadas. Sí. Porque el ser humano es revolucionario, en esencia somos eso. Así es.